Amén, mis hermanos. Entonces tenemos el pasaje de la samaritana, que vamos a estarlo considerando tal vez en dos reuniones, esta y la siguiente. El pasaje es muy rico, el pasaje tiene muchísima enseñanza, y como hemos visto a través del Evangelio de Juan, Juan tiene el propósito de revelarnos a Cristo y de que creamos en Él. Y nada más precioso para ilustrarnos quién es el Señor y la manera como debemos creer en Él, que aquellos hombres y mujeres que por gracia divina tuvieron la experiencia de conocer a Cristo personalmente. Ayer estudiamos un pasaje maravilloso, hermanos, la sanación de Bartimeo, la ceguera de Bartimeo. Y asimismo hoy tenemos un pasaje precioso que nos muestra cómo la gracia de Cristo, el Evangelio de Cristo, llega a una mujer idólatra, una mujer menospreciada porque su historia era una historia de vida fracasada, posiblemente golpeada por la inmoralidad sexual. También una mujer que hace parte de una cultura rechazada y menospreciada por los judíos, pero que a pesar de todo eso, Jesús salta las barreras de división y de separación y llega a la vida de esta mujer. Entonces un pasaje muy inspirador, hermanos, y que como lo va a hacer el Evangelio de manera constante, vuelve nuestros ojos a Cristo. Y también vuelve nuestros ojos a la fe que Él espera producir en nosotros por medio de la revelación de lo que Él es y de lo que Él ha venido a hacer. Entonces un pasaje que lo leímos hasta cierta porción porque es la que vamos a estar estudiando hoy, donde vamos a ver cómo Jesús nos muestra lo necesario que era pasar por Samaria. Después vamos a ver un poco el contexto de la mujer samaritana y ahí vamos a pasar a estudiar la conversación de Jesús, donde el tema principal que el Señor va a usar, y recuerden que eso lo hemos dicho en otros mensajes de Juan, era un tema natural, el agua, pero esa agua apuntaba a una realidad mayor, una realidad espiritual, una necesidad que tienen los hombres. Y por último, vamos a ver las promesas que Jesús expresa del Evangelio en medio de estas palabras. Amén. Entonces vamos a ver el contexto de la visita de Jesús a la región, a la provincia de Samaria. Dice ahí en el verso 1 al 3, que nos sitúa en la situación que estuvimos estudiando el domingo anterior, que era la discusión acerca del bautismo. Dice ahí: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces, ¿recuerdan la historia de la discusión entre algunos judíos y los discípulos de Juan sobre el bautismo? Entonces, el Señor dice de Juan que al enterarse de que ese asunto estaba ahí entre los discípulos de Juan, que había llegado a oídos de los fariseos, el Señor sale de Judea y se dirige a la región de Galilea. Y dice ahí que le era, en el verso 4, necesario pasar por Samaria. Esa frase, le era necesario, es interesante, porque nos vamos a dar cuenta que los judíos en aquellos días tenían 3 caminos para descender o para ir de Jerusalén a Galilea. Ellos podían tomar por la costa, ellos podían tomar por Perea, o ellos podían pasar por Samaria, lo que era más corto. Si usted quería ir de Jerusalén o de Judea a la región de Galilea, pasar por Samaria era más rápido. Pero acontecía que entre los judíos y los samaritanos había una gran rivalidad. Entonces no era común que un judío pasara por Samaria. Era algo excepcional, pero aquí el pasaje nos dice que le era necesario pasar por Samaria. Obviamente ese le era necesario no solo era un asunto de ruta o de geografía, sino que, como él mismo va a decir más adelante, el Señor dice que su agenda, sus obras eran marcadas divinamente. Le era necesario es una frase que usa Juan para mostrarnos que Jesús normalmente todo lo que hacía, lo hacía bajo la voluntad del Padre. Lo que podemos entender que la visita o el paso de Jesús por Samaria era un arreglo divino.
Dios había determinado que Jesús pasara por Samaria. Y como vamos a ver en el desarrollo del pasaje, ese propósito o esa necesidad de Jesús de pasar por Samaria tenía que ver con una mujer. No era una casualidad. Dios sabía que en Samaria había la necesidad de que llegara el evangelio. Y el evangelio iba a llegar primeramente a una mujer. Y de esa mujer se iba a ampliar a toda la ciudad. Entonces, como Jesús el buen pastor, Él deja en un sentido al pueblo de Israel y se dirige a pasar por un territorio gentil. Un territorio que, como vamos a ver en su historia, es una mezcla profana de razas y de religión. Y como más adelante en el mismo pasaje le dice el Señor a sus discípulos, su voluntad era hacer la voluntad del Padre que lo envió. Su comida era hacer la voluntad del Padre que lo envió. Entonces vamos a ver ahí cómo el Señor se dirige a Samaria. Dice en el verso 5 y en el verso 6, cómo se nos plantea el escenario, al lugar donde Jesús llega. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Y era como la hora sexta. Usted comienza a ver todos los detalles de Juan. La hora sexta era mediodía para aquellos días. Se sienta en el pozo de Jacob. Jesús tiene sed. Es un pozo que queda cerca a la ciudad de Sicar. Y era aquel pozo que Génesis nos había hablado, uno de los pozos que Jacob había abierto. Entonces todo el escenario está puesto, el lugar, la hora, Jesús, falta la invitada, que la invitada no sabía que estaba invitada, hermanos. Pero Dios iba a orquestar una situación para que esta mujer llegara y tuviera un encuentro con Cristo. Lo que nos muestra que esta cita espiritual no era una casualidad. Jesús amaba a esta mujer y Jesús tomó un camino para ir a buscar a esa mujer. Ayer veíamos cómo a veces hay hombres que vienen a buscar a Cristo y claman a Él, pero el caso de hoy es diferente. No es el mismo caso de un Nicodemo que sabe algo de Jesús y viene a preguntarle de noche. Es el caso de una mujer con una vida destruida. Es el caso de una mujer con una religión falsa. Es el caso de una mujer que vive una cotidianidad. Y en medio de esa cotidianidad viene Cristo, se le presenta, se le acerca. Y ahora vamos a ver desde el verso 7 en adelante la conversación de Jesús con la mujer, pero vamos a ver primero el contexto de la mujer. Dice ahí en el verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Entonces aquí aparece la mujer. Ya solo como aparece ella y la referencia que nos da la Escritura, podemos ver varias cosas del contexto de la mujer, de la religión de la mujer, cosas que más adelante se van a conversar, y del tipo de vida que tenía esta mujer. Lo primero que se nos dice era que era de Samaria. Y los hermanos conocen la historia de Samaria. La historia de Samaria surge de cuando muere el rey Salomón y se divide el reino. ¿Recuerdan? Y Jeroboam, él tomó las 10 tribus del norte y el otro rey tomó las tribus del sur. La Biblia dice que el rey del norte, él apostató y él hizo la capital de su reino Samaria y edificó un falso santuario y edificó lugares altos y creó un sistema de adoración profano, vano. Y de allí en adelante hubo una rivalidad entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fue pagano, todos sus reyes impíos. Y ese reino más o menos 200 años después cayó. Cayó porque los invadieron. Asiria los invadió. Entonces los pocos judíos que quedaron ahí se mezclaron con naciones gentiles. Entonces los samaritanos eran una mezcla híbrida entre judíos y gentiles, que además cargaban con una religión falsa. Ahora, ¿se acuerdan cuando estuvimos estudiando Nehemías? Cuando las tribus del sur también van en cautiverio y vuelven, ellas quieren edificar Jerusalén. Pero Esdras y Nehemías se encuentran con enemigos.
¿Y cuáles eran de estos enemigos? Los samaritanos. Tanto que Esdras y el mismo Nehemías, como lo estudiamos, tuvieron una posición bastante firme contra ellos. No les dejaron edificar Jerusalén ni el templo y mantuvieron en un sentido, una hostilidad constante. Esa guerra entre samaritanos y judíos continuó, hermanos, hasta en la época entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque 200 años antes de Cristo, un judío celoso invadió Samaria y destruyó el templo de los samaritanos que quedaba en el monte Gerizim. Entonces esa guerra llevaba más de 500 años, hermano. Y judíos y samaritanos, hermano, ni se saludaban, ni tenían ningún tipo de amistad, ni los judíos, hermanos, consideraban, como decía un autor, a los samaritanos fuego, aceite o gasolina para el fuego del infierno. El judío oraba: Señor, gracias porque no soy samaritano. Porque para el judío los samaritanos eran un pueblo sin identidad, mezclado, un pueblo pagano y además con una religión falsa. Entonces eso nos muestra el contexto de la mujer samaritana. No solo el contexto religioso, sino el contexto étnico y también el contexto espiritual. El contexto espiritual, además de los samaritanos, de crear un sistema de culto paralelo en Samaria, lleno de ídolos y con un falso sacerdocio, los samaritanos llegaban a creer en el Antiguo Testamento, pero solo en el Pentateuco. Ellos rechazaban los profetas y todos los libros históricos. Entonces había una incompatibilidad de fe entre los judíos y los samaritanos. Y más adelante, si usted me acompaña ahí en el verso 16, 17 y 18 del mismo capítulo, la mujer no solo era una mujer pagana, de una cultura despreciada, sino era una mujer inmoral, o que tenía una vida matrimonial de constante fracaso. Verso 16 dice: Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces posiblemente, hermanos, esta mujer había vivido en su vida matrimonial el fracaso. Por lo menos 4 fracasos. Se puede pensar en una mujer que con toda la expectativa, con toda la alegría, emprende el propósito del matrimonio y ese matrimonio fracasa. Pudo haber fracasado por pecado, pudo haber fracasado por falta de sabiduría, o pudo haber fracasado porque simplemente el hombre se cansó de ella y le dio carta de divorcio. Pero eso no sucedió solo una vez, sucedió 2 veces, 3 veces, 4 veces. Usted puede pensar en las heridas, la vergüenza, los conflictos emocionales, personales con los que llega esta mujer. Pero no solo eso, el último hombre con el que ella estaba conviviendo ni siquiera era su marido. Su historial, sus situaciones muestran que por todo lo que ella había vivido, tal vez ningún hombre quería comprometerse con ella. Lo máximo que llegó a hacer este hombre fue lo que hacen los hombres hoy en día: se rejuntó con la mujer. El hombre con el que ella vivía ahora no era su marido. Hermanos, esto es como un perfil totalmente diferente a lo que era Nicodemo. Nicodemo era un hombre importante, maestro entre los judíos, con una religión seguramente de corte fariseico. Entonces él era muy legalista, él tenía un tipo de vida, un hombre rico. En cambio la mujer samaritana era una mujer con una vida destruida, con una relación inmoral, con una religión falsa y con una vida bien extraña, porque como la mayoría de comentaristas piensan, era extraño que la mujer fuera a tomar agua a las 6 del día, que para aquellos días era el mediodía. Ellos contaban las horas desde la salida del sol. Entonces las 6 del día era como las 12 del día para nosotros. Hermano, ¿quién de ustedes, si viviera en el campo, saldría a pleno sol de día, en medio del desierto, a sacar agua? Generalmente la costumbre de las mujeres de aquellos días era ir en las horas de la noche.
Y era un ejercicio social. Las mujeres hablaban, conversaban, tomaban el agua para sus casas. Y era común. ¿Por qué esta mujer iba a una hora que no debía ir? A pleno día, a la hora que nadie iba. Y otra cosa es que se conocen que habían pozos más cerca de la ciudad. ¿Por qué esta mujer caminaba tan lejos a tomar agua? Posiblemente eso nos muestra de la realidad moral, de seguramente la situación que ella vivía aún con sus contemporáneos. Entonces, después de ver un poco el contexto de la mujer samaritana, vamos a ver la conversación que tuvo con Jesús, que aquí es donde el asunto comienza a mostrarnos la gracia del amor, la gracia del evangelio en la vida de esta mujer. Dice ahí el verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Aquí lo que vamos a comenzar a ver, hermanos, que es algo que yo creo que en estos días a mí me ha estado llamando mucho la atención, de manera general, pero en estos pasajes uno lo ve muy claramente. Jesús tenía un ministerio donde él predicaba a multitudes, sanaba enfermos, expulsaba demonios, visitaba las sinagogas, predicaba en los pueblos. Pero aquí Jesús deja ese ministerio masivo para dedicarse en una mujer. Y eso para mí ya es un llamado de atención de cómo Cristo, como el buen pastor, deja 99 para dedicarse a una persona. Él está dejando las multitudes, está dejando que sus discípulos se vayan y va a conversar con esta mujer. Y algo que nos muestra este tipo de trabajo, que en un sentido yo creo que es un trabajo que la iglesia debe comenzar a entender y a practicar. Y es que el trabajo de Dios tiene varias facetas. A veces estamos acá y la palabra de Dios nos está hablando. Pero cuán bueno es acercarnos a una conversación más privada, más personal. Cuán bueno es una consejería, un discipulado, donde podemos atender a una necesidad directa, personal de una persona. Pues ese es el ejemplo de Jesús, hermanos. Jesús entabla una conversación con esta mujer. Y eso ya nos muestra algo interesante, hermanos. No fue iniciativa de la mujer. Fue iniciativa de Cristo decirle, dame de beber. Jesús, como un comentarista, dice, él abordó con tacto y gentileza a esta mujer. Hermanos, y nosotros debemos entender que difícilmente, si nosotros queremos que las personas se conviertan, difícilmente las personas van a buscar. En la mayoría de veces va a haber una iniciativa que debe surgir en nosotros, de hablarles, de acercarnos, de preguntarles, porque ese es el ejemplo de Jesús. Jesús no solo estaba ahí, Él estaba ahí con un propósito. Él sabía que esa hora, ese lugar, esa ciudad, ese tiempo, determinaba una cita que Él tenía con esta mujer. Hermano, que Dios nos abra nuestros ojos, que Dios llene nuestro corazón para que podamos orar constantemente, que Él arregle momentos, situaciones, circunstancias donde podamos acercarnos a hablar con una persona de Él. Ahora, ¿cómo aborda Jesús a la mujer? Simplemente Él le hace una pregunta, dame, o le hace una petición más bien, le dice, dame de beber. J.C. Ryle dice que toda persona tiene un torniquete para abrir su corazón. Tiene una llave, ¿sí? Y a veces nosotros somos muy torpes, hermanos. Si hubiéramos llegado, alguno de nosotros hubiera llegado con que su religión es verdadera, ¿no? ¿Sí? O hubiéramos llegado ya hablándole del marido. Porque así somos, ¿no, hermanos? Nosotros en nuestra falta de sabiduría, en vez de abrir la puerta, la cerramos. Y aquí Jesús tiene una manera particular de abordar el corazón de esta mujer. Por encima de todo, dice J.C. Ryle, Él es amable, Él evita mostrar superioridad, Él habla con palabras para captar la atención de ella. Él no le impone su religión, Él no le reprende por sus pecados, aunque después lo va a hacer. Él comienza una conversación pidiéndole un favor.
Yo recuerdo un hermano dando unas clases de evangelismo. Él decía: cuando yo me suba al transporte público, generalmente lo hago con intención, porque él tiene carro. Pero él se subía al transporte público para evangelizar. Y se sentaba al lado de la persona y le preguntaba: ¿qué horas son? Y la persona le respondía o lo miraba mal, porque es difícil a veces abordar a alguien que usted no conozca. Entonces él decía, él tenía una serie de preguntas para establecer una conversación. Decía él: después de 10 minutos de cordialidad, entramos en lo importante. Hermano, si aquí uno ve a Jesús en ese plan, hermano, dame de beber, ¿sí? Él está creando una oportunidad. Y él va a tocar un asunto, el tema del agua, que para lo que él va a hablarle a la mujer va a ser importante. Ahora mire la respuesta de la mujer samaritana. Verso 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y el evangelista explica: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había una rivalidad de siglos, ¿sí? Es como si esa mujer samaritana le estuviera diciendo: ¿cómo me va a pedir agua si Nehemías no nos dejó edificar el templo con ustedes? Si fulano vino y destruyó nuestro templo, ¿cómo me va a pedir agua si ustedes creen que nosotros somos perros? ¿Cómo me va a pedir agua si ustedes se creen superiores? Sí, es lo que dice el Nuevo Testamento de ese muro de separación que había entre gentiles y judíos. Y hermanos, sí es interesante que con esa pregunta o con esa petición de Jesús, Él está saltando varios obstáculos para acercarse a la mujer. Por ejemplo, William Barclay dice que ningún rabino hubiera hablado con un samaritano. No lo hubiera hecho, hermanos. No lo hubiera hecho ni para pedirle un favor, ni en caso de necesidad. Había una relación que no existía. Entonces Jesús, con el deseo de que esta mujer escuche de Él, salta esa barrera étnica. Pero no solo eso, hermanos. También era costumbre que ningún rabino en aquella época hablara públicamente con una mujer. Era mal visto. Dañaba la reputación del rabino. Entonces los rabinos de por sí no tenían discípulos que fueran mujeres. Por eso era tan escandaloso cuando María se había sentado a los pies de Cristo. Para nosotros esas cosas no son tan escandalosas porque nosotros estamos en otra cultura. Pero para aquellos días que un hombre se le acercara a una mujer y además eso fuera samaritana, y además ella fuera samaritana, era algo extraño hasta para ella. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí cuando hay una enemistad entre nosotros? Hermanos, si hay algo que nosotros debemos aprender de Cristo y aplicar en nuestra vida, y sobre todo cuando queremos llevar a otras personas a Cristo, no importa la barrera, no importa la separación, no importa las enemistades, si Dios nos ha puesto en nuestro corazón poder hablar, poder evangelizar, vamos a tener que superar esos obstáculos. Generalmente uno dice, a veces por sabiduría: hermano, procure no hablar con mujeres, ¿sí? Pero a mí me gozaba mucho el testimonio de un hermano hace poco que nos contaba cómo en la gracia de Dios se ganó a 2 compañeras en su trabajo con el evangelio. Yo recuerdo que una vez estábamos en un vehículo, hermano, estábamos con una hermana, no me acuerdo si estábamos viajando, creo que estábamos viajando, cuando yo voy con mi esposa y volteo a mirar dónde estaba la hermana, y la hermana no estaba. Comenzamos a buscar la hermana y no la encontrábamos. Nos dimos cuenta que estaba sentada en un andén hablando. Cuando voltimos a mirar, estaba hablando con un indigente, hermanos. Esa mujer no desaprovechaba oportunidad para hablarle a las personas. Hermano, y personas que olían mal, personas que usted veía peligrosas. Pero no debería el amor de Cristo llevarnos a superar ese tipo de barreras que el hombre, el pecado, el mundo, la carne, la historia pone. Recuerdo una hermana me decía en estos días que fue a evangelizar a un familiar. Y cuando llegó a evangelizar al familiar, llegó otro familiar con el que tenía enemistad. Y ella en su corazón sintió,
qué pereza que haya llegado esta persona. Y cuando comenzó a hablarle a sus familiares no la escucharon. Y adivine quién la escuchó. Adivine quién la escuchó. Toda aquella persona que le parecía molesta, incómoda, fue la que terminó oyendo el evangelio. Bueno, nosotros necesitamos quitarnos esas prevenciones, esos obstáculos, esas cosas que son de la carne, que muchas veces no permiten que nosotros podamos llegar a hablarle a alguien. Tal vez sea un anciano, tal vez sea un joven o un niño, tal vez sea alguien que nos está vendiendo algo, tal vez alguien con el que trabajamos, tal vez un familiar. Que Dios nos abra los ojos para que el amor de Cristo pueda inundar tanto nuestro corazón, que estemos orando para que el Señor nos dé oportunidades y nos dé la manera, la gracia, las palabras para hablar con esa persona. Yo en estos días recordaba una situación, es que este pasaje me ha hecho recordar varias cosas. Yo recuerdo que cuando yo comenzaba mi mamá a reunirse, los hermanos a escuchar la palabra, había un hermano de la iglesia que lastimosamente él con el tiempo se apartó. Pero yo, siendo incrédulo, este hombre me decía, me saludaba: ¿y qué más? Yo: no, bien. ¿Para dónde va? No, yo voy a ir a jugar fútbol. Se iba a jugar fútbol conmigo, hermano. No, ¿para dónde va? A jugar billar. Se iba a jugar billar conmigo. No le estoy diciendo que haga eso, hermano, solo estoy contando una historia. Hermano, y este hombre se iba allá, me hablaba, y en medio de chiste y chanza me hablaba la palabra, hermano. Me hablaba la palabra. Jugando fútbol, hermano, jugando billar. Tenía una herramienta, hermano, para abrirle el corazón a los jóvenes. Ese hombre se ganó varios jóvenes en aquella época. Entonces necesitamos orar por eso, ¿no, hermanos? No para ir a jugar billar, pero sí para que el Señor nos dé la herramienta de cómo abrirle el corazón a ese hijo, a ese vecino, a ese familiar con el que tal vez tuve un problema, a esa persona que está llegando a la iglesia y no habla con nadie. Que Dios nos dé esa gracia, esa llave para tocar el corazón de esa vida. Amén. Jesús tocó donde era, hermanos, y mire cómo comienza la conversación. Dice ahí en el verso 10: respondió Jesús y le dijo, ante la inquietud de la mujer de que ¿por qué me pide esto usted siendo judío? Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí la conversación cambia de dirección, hermanos, porque al comienzo es dame de beber. Entonces la mujer piensa: ¿por qué me pide algo si es judío? Pero inicialmente la conversación comienza con una necesidad aparente de Cristo, pero el Señor va a cambiar el asunto. El Señor va a redireccionar la cosa, porque en realidad no era él el que tenía sed. La que tenía sed era ella. Y él le dice: si supieras quién es el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías. O sea, mire cómo el Señor va a usar el asunto del agua para mostrar una necesidad que tiene la mujer, y hacia ahí dirige la conversación. Hermanos, y ahí es importante entender en este contexto el significado espiritual del agua, porque el Señor usa cosas como el pan, como el agua en los evangelios para mostrar la necesidad del hombre, una necesidad espiritual, una necesidad en lo que come, en lo que bebe, la manera como se alimenta el hombre. Y aquí Él nos va a mostrar que aunque Él naturalmente tenía sed, y que en ese pozo Él podía tomar sed para saciar su sed natural, la realidad de la conversación se dirige a una necesidad que tiene la mujer samaritana, una necesidad espiritual, una necesidad de saciarse. Y aquí es donde el agua, como decíamos, apunta a una realidad espiritual, porque más adelante, cuando la mujer le dice, ahí en el verso 11 y en el verso 12, ¿cómo vas a sacar agua? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob? En el verso 13 Jesús le dice, mire lo que dice el 13: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener
sed. Quiere decir que ese pozo y esa agua de alguna manera satisfacía las necesidades del hombre de manera temporal. No lo saciaba plenamente, o como vamos a estar viendo, no lo saciaba espiritualmente. Entonces el pozo y el agua de pozo que bien había cavado Jacob en tiempos antiguos, de la cual había tomado su familia, sus animales, y hasta el día de este evento seguía tomando el pueblo de Samaria, representa de alguna manera aquello que el hombre cava y aquello que el hombre bebe, pero que no satisface. Y aquí deben haber pensamientos profundos que deben llevarnos a la enseñanza de este pasaje. Nosotros podemos decir, mis hermanos, con toda certeza, que todas las fuentes o todas las aguas que los hombres beben nunca van a satisfacer plenamente el alma del hombre. El agua, en un sentido natural, todo lo que el hombre bebe, todo lo que el hombre toma para saciarse, nunca lo va a llenar. Él va a volver a tener sed de manera regular. Lo que nos muestra que todas las fuentes que los hombres pueden beber no satisfacen. Y aquí comenzamos a entender hacia dónde el Señor quiere llevar a la mujer samaritana. Ni la religión que ella tenía, ni las relaciones sentimentales, ni el pecado, ni los placeres podían saciar su alma. Pero no solo lo malo. Nosotros debemos pensar, hermanos, que cualquier fuente, cualquier agua con la que el hombre quiera saciar su corazón va a ser insuficiente. Sean la riqueza, el éxito, los placeres, el dinero, los bienes, el matrimonio, la familia, los hijos, cualquier fuente de la que el hombre bebiere, él volverá a tener sed. Significa que cualquier fuente natural no va a saciar el corazón del hombre. Y ahí era donde apuntaba Jesús en la vida de la mujer samaritana. Si tú supieras cuál es el don de Dios, con quién hablas, tú le pedirías, porque en un sentido tú vienes hasta acá a buscar algo, pero eso no te sacia. Pensemos, por ejemplo, en la vida matrimonial de esta mujer. Hermano, a veces nosotros tenemos la idea, uno tiene siempre esas ideas. Uno cuando está joven quiere graduarse, estudiar para trabajar. Y cuando está trabajando ya no quiere trabajar más. El soltero quiere casarse y el casado no sabe cómo lidiar con el matrimonio. El que no tiene hijos quiere tener hijos, y cuando tiene hijos no sabe qué hacer con esos hijos, hermano. La persona busca dinero. Cuando tiene el dinero se da cuenta que no le es suficiente el dinero. La persona quiere tener una posición de éxito, de poder. Cuando llega a una posición de poder, la responsabilidad y todo lo que eso conlleva le aflige. Hermano, eso nos muestra cómo el mundo con las muchas aguas no sacia. El hombre bebe y va a tener sed nuevamente. Y eso es importante, hermanos, porque nosotros debemos entender y aprender que el mundo, con todo lo que nos ofrece, aún lo bueno, el mundo y las cosas de este tiempo no sacian, no satisfacen, no llenan el vacío, como decía C.S. Lewis. Es que el vacío del corazón tiene el tamaño de Dios. Entonces el hombre nada le va a saciar. Por eso nosotros nos encontramos culturas como la que Pablo describe en Romanos, que el hombre en su deseo carnal, el hombre comienza a entrarse en una conducta desenfrenada pensando, por ejemplo, que el placer sexual lo va a satisfacer. Entonces el hombre comienza a entrar en ese círculo de entrar en una actividad sexual sin límites, sin temor, y llega a un punto donde ya el mismo lo natural no le sirve, ya no le sirve una mujer, y entra en los caminos perversos de la homosexualidad y todo tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque una sexualidad desordenada, fuera de los parámetros de Dios, no sacia, genera más hambre, más sed, genera más necesidad. Pero así le sucede al hombre con el dinero, así le sucede al hombre con el éxito, así le sucede al hombre con el pecado. El pecado, hermanos, no sacia.
Y en algunos casos, mis hermanos, específicamente hay fuentes que en vez de saciar matan. ¿Ustedes recuerdan la historia de Eliseo? Que dice que había hambre en la tierra y Eliseo dijo: hagan una olla, cocinen unas verduras. Y alguien fue a buscar y cogió unas plantas silvestres y metió las plantas silvestres en la olla. Y cuando Eliseo fue a tomar, o algunos de los que estaban ahí se dieron cuenta que esa olla tenía muerte. ¿Ustedes conocen el pasaje? Y alguien comenzó a gritar: ¡hay muerte en la olla! ¡Hay muerte en la olla! Hermano, no solo hay fuentes que no sacian, hay fuentes envenenadas. Y si usted no vigila, usted tal vez va a terminar en su sed y en su necesidad bebiendo de cosas que lo van a matar. Hace poco hablábamos con un hombre. Hermano, ¿cuál es su problema? Porque usted no puede creer, porque no puede consagrarse. Y usted comienza a decir: no, hermano, yo quiero contarle algo que me pasó de niño, hermanos. ¿Qué le pasó de niño? Mi mamá me dio un celular, hermanos. Cuando yo tuve el celular tenía 10 años. Y con el celular me encontré una cantidad de fuentes envenenadas, hermano. Desde allí mi vida ha sido un desastre, hermano. No puedo salir, me siento esclavo. Nosotros debemos tener cuidado porque no solo nos sacian, hay fuentes venenosas, peligrosas, hay muerte. Y si usted pone su corazón en una cisterna rota, puede ser un pecado, puede ser una relación, puede ser una persona, puede ser un vicio. Usted está entrando en un círculo de adicción, de destrucción, de traumas, de pecado, de esclavitud. Seguramente esta mujer samaritana venía de ese contexto. Una mujer con relaciones destruidas, una mujer con una vida inmoral, una mujer insatisfecha, no solo moralmente, sino espiritualmente, porque la religión de los samaritanos de por sí era una mezcla de verdad con engaño, una mezcla de idolatría, una mezcla de algo de escrituras con superstición y paganismo. Así la gente, sin darse cuenta, puede venir de un contexto religioso, pero que no sacia, que no salva, que no alimenta. ¿Cuántos de nosotros no venimos de un contexto católico romano, donde estábamos frente a un sacerdote falso, un evangelio falso y un tipo de culto totalmente contrario a las escrituras? Íbamos allá por costumbre, por tradición, pero nuestra alma salía con la misma necesidad. Así vivía la mujer samaritana, una vida inmoral, una vida religiosa falsa. Y ahora el Señor le dice: la que tiene sed eres tú. Hermanos, y en un sentido, todo hombre tiene sed. El problema es con qué la va a saciar. Y el problema es que hay fuentes que no la van a saciar. Peor aún, fuentes que lo van a matar. Pero aquí el Señor nos va a hablar de un agua bendita, de un agua que sacia, un agua que salta a vida eterna y un agua que Él tiene. Y ese es el centro del pasaje, la promesa que hace el Señor a la mujer samaritana. Imagínense que se me pausó el cronómetro. Ustedes me perdonan por la hora. Hoy lo puse porque me dijeron hace 8 días que me estaba demorando 1:30. Se me bloqueó. Pero creo que hoy como 15 minutos, ¿cierto? Entonces miren la promesa del Evangelio en los versos siguientes, hermano. Vamos a estudiar la promesa del Evangelio ya entendiendo un poco lo que es el agua, la necesidad de la mujer y la necesidad de todos. Porque ninguno, aún de los que estamos acá, aquí, ni siquiera el más rebelde, ni siquiera el más hostil, ni siquiera el que está obligado acá puede decir que él no tiene necesidad. Todos tenemos una necesidad profunda, una necesidad que nos sacia en las cosas externas, que no sacia la religión, que no sacian las personas, que no sacia lo que tenemos o no tenemos. Y aquí es donde Cristo comienza a hablarle a la mujer. Vamos a volver ahí al verso 10. Miren las palabras de Jesús hacia la mujer. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva.
Entonces aquí hay dos cosas que el Señor le dice. Esta mujer, por un lado, no sabe que tiene una verdadera necesidad. Y por otro lado, no sabe con quién está hablando. Lo que nos muestra que es una mujer ignorante. Y como es ignorante, ella no puede pedir algo que necesita y que Él le puede suplir. Y en medio de esa ignorancia, el Señor le hace dos preguntas, o le dice dos cosas para comenzar a despertar el interés de ella y de nosotros hacia aquel que puede saciar nuestras necesidades verdaderamente. Y Él dice: si conocieras el don de Dios. El don de Dios puede referirse directamente a Cristo como el don que el Padre le dio a los hombres. El don de Dios puede referirse al Espíritu Santo, que era la promesa que Cristo iba a darle a los hombres que creyeran. O el don de Dios puede referirse a toda la gracia que contiene el nuevo pacto. Ninguna de estas tres cosas es contradictoria. Porque en la medida que nosotros recibimos al don de Dios, que es Cristo, Él nos da de su Espíritu Santo y nos hace participantes de todas las promesas del nuevo pacto. Pero lo primero que Él les dice es: si conocieras, si supieras, si entendieras el don de Dios. Hermanos, y aquí, de alguna manera, como hemos dicho en este evangelio, estamos viendo el corazón de nuestra fe, de nuestra religión. El cristianismo, el evangelio y la fe en Cristo no inicia por lo que nosotros podemos hacer para Dios. Inicia entendiendo lo que Dios ha querido darnos como un regalo en la persona de Cristo. Entonces el evangelio no se trata a usted de no coma, no venda, no haga esto. Porque aunque ese tipo de responsabilidades lleguen en la vida cristiana, ese tipo de responsabilidades surgen de recibir el gran don y regalo de Dios. Entonces no piense que usted, al acercarse a Dios, Dios espera que usted haga muchas cosas, porque Dios conoce su condición y la mía. Dios conoce que somos pobres, Dios conoce que somos miserables, Dios conoce que somos pecadores, Dios conoce que en nosotros no hay justicia. Entonces el evangelio se trata y en esencia se fundamenta en lo que Dios nos da. Hermano, y no solo el que está apenas escuchando el evangelio debe entender eso, el que ya lleva años en la fe también. No se trata de lo que hacemos para Dios, se trata de todo lo que Dios nos ha dado. Y en base a lo que nos ha dado, siendo responsables, podemos darle a Él. Pero no podemos dar, cumplir o hacer sin antes haber recibido. Así que esa fe o ese evangelio que le dice a usted: quítese la falda, póngase esto, camine así con esto, haga esto, y ese es el centro de la predicación, es un evangelio falso, hermanos. El evangelio es por medio de la fe. Y la mujer, yo creo que para la mujer samaritana era difícil entender que ahora ella, siendo samaritana y habiendo hecho lo que hizo y viviendo de la manera que ha vivido, Dios se pudiera acordar de ella. Dios pudiera amarla. Dios estuviera dispuesto a darle regalo en Cristo, un don, salvación, vida. Hermano, y a veces uno se encuentra que para las personas es difícil entender que lo que Dios espera es que ellos crean, que ellos reciban, que ellos entiendan que Dios está en un corazón amoroso dispuesto a darles. ¿Cierto? A veces la persona en su orgullo, porque en últimas es orgullo, en su orgullo no puede pensar que puede ser salva, restaurada por gracia. Ella quiere tener algún mérito, ella quiere cooperar de alguna manera. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que dar? ¿Qué tengo que cumplir? El hombre siempre quiere tener parte en la salvación, lo cual es contrario a la esencia de nuestra fe, hermanos. Por eso el Señor le dice a la mujer y nos dice a nosotros: si conocieras el don de Dios. Hermanos, si yo quisiera decirle eso sobre todo a los que llevan sus primeros años en la fe y
Si usted quita esta frase del contexto puede sonar medio herejía, pero no es una herejía, es una verdad, hermanos. Usted que está comenzando su vida cristiana, claro, es importante su rol como esposa, su rol como madre, su rol como trabajador, es importante su rol como ministro, como siervo, como diácono, pero más importante que conozcamos qué ha hecho Cristo. Porque si usted comienza a leer sobre el rol, a hacer esto, a hacer aquello, y no sabe con qué contar o con quién contar, usted se va a frustrar. Usted se va a ver impotente. Usted se va a ver incapaz. Por eso todas nuestras responsabilidades se pueden sostener en la medida que conocemos, experimentamos el don de Dios. Sí, hace poco mi esposa me decía, esto es un secreto acá, Mor, imagínate que fulana de tal quiere hacer el reto de matrimonio. ¿Ustedes han conocido el reto de mujeres para matrimonio? Yo le dije, eso es darle alimento sólido a alguien que necesita leche. Que por lo menos entienda qué es el evangelio. ¿Usted no ha sentido a veces que usted entra a comer alimento sólido y todo su estómago no está preparado, hermano? Entonces, obviamente, la vida matrimonial es importante, amén. Si usted ya lleva más de 5 o 6 años de creyente, haga el reto de mujeres para matrimonio. Pero a veces, hermanos, si yo no entiendo quién es Cristo, qué hizo Cristo y toda la gracia que Él trae, ¿cómo voy a criar bien a mi hijo, hermanos? Entonces, este tipo de doctrina o este tipo de enseñanzas o el evangelio en últimas nos vuelve el corazón ¿a qué? A lo esencial, a lo fundamental, sin negar que en algún momento la gracia, la vida en el Espíritu va a saltar de tal manera que nos va a impulsar a ser mejores esposos. Pero lo primero que necesita entender la samaritana, como cada uno de los que nos estamos acercando a Cristo, es que se trata de lo que Él está dispuesto a darnos. Y se trata del corazón creyente que está dispuesto a recibirlo. De ahí en adelante hay otras cosas, hermano. Pero lo primero que necesitamos conocer, como Jesús le dice a la mujer samaritana, es si conocieras el don de Dios. Por eso, hermanos, a veces nosotros podemos, esto era una clase que hacíamos en estos días en el grupo de predicación. Si usted aplica las escrituras sin Cristo, usted se vuelve moralista. ¿Qué significa? Usted pone mandamientos, pero que de alguna manera suenan bien, pero que no podemos cumplir. Entonces, antes de poner un mandamiento cuando predicamos, antes de poner una responsabilidad en las personas que están llegando y que estamos evangelizando, que ellos puedan conocer el don de Dios, hermano. Que ellos puedan conocer la gracia, que ellos puedan reconocer lo que han recibido. Porque imagínese que usted le diga a una persona, mire, ahora como usted, como esposo o como esposa o como ministro de Dios, usted tiene que pagar esto, usted tiene que pagar esto, usted tiene que pagar eso, y usted comienza a ver que el asunto que usted tiene que pagar es grande. Pero si usted le dice a la persona, mire, usted en Cristo recibió una gran herencia, usted tiene esto, 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 esto. En base a todo lo que usted tiene, ahora usted tiene que pagar esto. ¿Sí ve la diferencia? Si yo sé todo lo que tengo en Cristo, hermanos, toda la gracia que he recibido, los desafíos diarios van a ser diferentes. Entonces, como vamos a ver en el pasaje, hermanos, antes de hacer cosas para Dios necesitamos saciar nuestro corazón con Cristo. Solo el corazón lleno y pleno de la vida y de la gracia de Cristo puede responderle. Entonces la palabra de esa mujer, de Jesús a esa mujer, son oportunas aún para nosotros. Si conocieras el don de Dios. Y el don está dirigido, relacionado con una persona. ¿Cuál es la persona? ¿Y quién es el que te dice?
dame de beber. Tú le pedirías y él te daría agua. O sea, si supieras quién está hablando contigo, te darías cuenta que él no te está pidiendo, que la que necesita pedirle eres tú. Hermanos, y entendamos eso en la fe. No se trata de lo que nosotros o de lo que Dios nos esté pidiendo. Se trata de que Dios nos muestra nuestras necesidades para que le pidamos a Él. Señor, ayer veíamos, Señor, soy ciego. Señor, soy pobre. Señor, soy insuficiente. Señor, no tengo gracia, no tengo el carácter, no tengo el amor, no tengo la sabiduría, no tengo la paciencia para estas situaciones. Por eso te pido a ti que sí la tienes. Ayúdame, socórreme, auxíliame. Eso era lo que tenía que entender la mujer y cada uno de nosotros, que en últimas Dios no quiere que le demos cosas, sino en últimas Dios quiere que le pidamos para que Él en Cristo pueda suplir abundantemente. Es como si, mira esa palabra que usa ahí, dice, si conocieras. Esa palabra habla de un conocimiento, hermanos, pero no un conocimiento intelectual. Incluye el intelectual, pero es un conocimiento que pasa por la mente, pero llega al corazón, a la vida. Y generalmente en las Escrituras tiene que ver con un conocimiento experimental. Como cuando la Biblia dice que Adán conoció a Eva. ¿Tú sabes qué significa eso? Tuvieron una relación íntima. Y de alguna manera el Señor le está diciendo a la mujer samaritana, porque ella lo estaba viendo y de alguna manera lo estaba conociendo, pero el Señor apela a algo más íntimo, más profundo. Si conocieras el regalo de Dios y quién es el que está hablando contigo, no le darías, sino le pedirías. Hermanos, si nosotros necesitamos avanzar en nuestro conocimiento de Cristo y en nuestro andar con Él, de tal manera que entendamos en esa relación cercana, íntima de discípulos, que Él tiene muchas cosas para darnos y para saciarnos en su gracia. Si la mujer hubiera sabido, como lo sabían tal vez sus discípulos, ya por esos años que venían caminando con Él, ella le hubiera pedido. Y ahora vamos a ver el carácter de esta agua que el Señor promete. Porque Él dice, Él te daría agua viva. ¿Sí? Esa agua que ella estaba tomando era un agua natural. Iba a volver a tener sed. Pero el Señor dice que si ella conociera el don de Dios y con quién está hablando, y si ella le pidiera, Él le daría. ¿Y le daría qué tipo de agua? Dice ahí, aguas vivas. ¿En qué contraste están esas aguas vivas al agua que vuelve a dar sed? Hermano, algunos comentaristas, y yo me uno a esa interpretación, dicen que hay aguas estancadas y aguas vivas. ¿Cuáles son las aguas vivas? Las aguas que están en movimiento, ¿sí? Una fuente está botando siempre agua, o sea, el agua no es estancada, es viva. Y el Señor dice que Él le va a dar una agua viva, en contraposición al agua que nos sacia, o al agua muerta, estancada, que nos ofrecen los pozos del mundo. Y mire que el Señor describe esa agua. Dice ahí, más adelante, cuando ella le dice, ¿cómo tú puedes darnos si acaso eres tú mayor? Pero mire lo que dice el verso 14, la descripción del agua que el Señor le promete a la mujer samaritana. Mas el que bebiere del agua que yo le daré. Lo primero es que es un agua que viene ¿de dónde? De Cristo. Él es la fuente y es algo que Él da. Y esa agua que Él da a los que creen y reciben tiene varias características. Dice ahí, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. Y dice que esa agua va a saltar para vida eterna. Esos son tres asuntos que nos hablan del agua viva que Cristo ofrece a los que se la piden. Primero, es un agua que va a saciar. A diferencia de las fuentes del mundo, la persona que beba esta agua no tendrá sed jamás.
Significa que en la medida que yo conozco quién es Cristo, qué vino a hacer a Cristo, y busco a Cristo, Él me promete dar un tipo de alimento, de agua, que va a hacer que yo no tenga sed jamás. Ahora, la afirmación de que no tenga sed jamás no significa de que no vuelva a sentir necesidad espiritual. La afirmación significa que esa fuente va a saciarlo regularmente, hasta la eternidad. Pero evidentemente este pasaje nos muestra que todo lo que el corazón del hombre busca, Cristo lo otorga. El agua de Cristo, que es una representación de su vida, su salvación, su espíritu y todas las promesas del nuevo pacto, sacia perdonando nuestros pecados, sacia dándonos un nuevo corazón, sacia dándonos una nueva vida, sacia llenándonos de amor, de gozo, de esperanza, y sacia en el sentido de que nuestra alma va a encontrar en esta fuente para siempre satisfacción. Hermano, y qué interesante, ¿no? Porque nosotros a veces vamos por el mundo buscando ser saciados en cosas, ser saciados en personas, ser saciados en placeres, ser saciados en tener. Pero realmente el único que puede saciar el corazón es Cristo. La única fuente que puede saciar plena y completamente nuestro corazón sediento es Cristo. Es Cristo. Hermano, yo puedo decirle a usted como cristiano que para realizarse en su vida cristiana no necesita casarse. A veces nosotros hacemos del matrimonio una doctrina que la engrandecemos, hermanos. Pero nuestra plenitud, nuestra realización es Cristo, casados o solteros, ricos o pobres, pasando tiempos de prosperidad o tiempos de escasez. Lo que sacia nuestra vida es Cristo. Estando en tiempos difíciles o estando en tiempos de tranquilidad, nuestra tranquilidad no está en las situaciones sino en Cristo. Y eso era lo que el Señor quería mostrar a la mujer. Mujer, no necesitas otros maridos, no necesitas mejor trabajo, más dinero, éxito o la atención de personas. Lo que necesitas es de mí. Si buscaras en mí, si me pidieras a mí, no andarías con sed. ¿Cuántos cristianos frustrados? Es que mi esposo, es que mi hijo, es que mi trabajo, es que mi casa, es que mi esto, es que... No es eso. Es que estamos yendo a las fuentes que no son y por ende nos sacian. Pero ¿cuántos cristianos? Hermanos, yo conozco cristianos. Yo hablaba con una mujer, casi 60 años, hermano. Una mujer que servía en la alabanza, hermano. Esa mujer cogía la guitarra y eso parecía que el ambiente cambiaba. Y uno le decía, hermano, ¿y usted no quiere casarse? ¿Usted no quiere hacer esto? ¿Usted no quiere...? Hermano, yo ya encontré en Cristo todo. Es que yo ya siento que no necesito buscarlo. Y no quiere decir eso con que si usted quiere casarse sea malo casarse. Pero si usted se casa para satisfacerse y llenar su corazón en una persona, usted se va a desilusionar. Usted se va a decepcionar, como nos hemos decepcionado muchos. Y nos vamos a dar cuenta que nadie ni nada puede hacer lo que Cristo hace. Ni el dinero, hermano, ni nada, ni nadie nos puede prometer esto que Jesús dice: si de mí bebes no tendrás sed jamás. Cristo proporciona, como alguien decía, en su evangelio, en su gracia y en su promesa, todo lo que necesitamos. Como dijo un comentarista, permítame expresar en pocas palabras mis sentimientos. No encontrarás nada en el cielo o en la tierra con que estés satisfecho. Hermano, y parece a veces que Dios tiene su manera de decepcionarnos. ¿No? ¿Usted no se da cuenta? Es que yo quiero, como Israel en el desierto, quiero carne. ¿Quieres carne? ¿Quieres carne? Terrible, ¿no, hermano? Porque a veces quiero, come carne.
para darnos cuenta que la carne nos sale por la nariz y no nos satisface, hermano. Nos envenena, nos mata. Entonces, hermanos, porque a veces uno dice, no, yo me voy, yo hago. Cuando sucede, no se ilusione. No se ilusione, no se engañe. El único que puede saciar con el agua vida es Cristo. Así que el lugar que usted tiene que buscar es Él. A la fuente tiene que acudir es a Él. Pero mire lo tremendo, como vamos a ver, esta fuente salta y vamos a ver de qué manera salta. Entonces lo primero es que el agua que Cristo da sacia. Sacia. Como nos sacia el pecado, como nos sacian las cosas, como nos sacian las personas. La vida que Cristo ofrece, hermanos, sacia. Lo segundo dice ahí, sino que el agua que yo le daré será en él. Y yo resalto esa frase, hermanos, de será en él. Porque el agua que Cristo nos da, diferente al agua que buscaba la mujer tenía que ir a lugares a buscar. Pero esta fuente que Cristo promete es una fuente que está en nosotros. Y que como dice ahí Juan 7:38, si usted quiere acompañarme, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. O sea que la vida y el Espíritu prometido a los que creyesen en Él haría que de dentro de ellos corriera un río. Entonces miren lo tremendo, hermanos. El agua del mundo generalmente es externa. El agua que Cristo promete viene a través de la persona del Espíritu Santo y esa fuente se encuentra en nosotros. Esa fuente fluye de adentro hacia afuera. Por eso, hermanos, yo no sé si usted ha tenido esa experiencia que cuando usted ora, usted siente como cuando carga el celular que algo por dentro ¿Se ha sentido eso? O cuando algo de la palabra le está hablando a usted, usted siente por dentro un testimonio, una alegría, un gozo interior, una vida espiritual. Pues el agua de Cristo está relacionada con la vida espiritual que habrían de recibir los que creyesen en Él. Y es una vida interna que corre de adentro hacia afuera. Diferente el mundo, porque el mundo satisface de afuera hacia adentro. Pero hermanos, podemos decir con toda seguridad que aquellos que creen en Cristo, la fuente está dentro. Por eso esa canción linda, hay una fuente en mí. Y esa fuente fluye. Yo no tengo que ir, como dice Romanos, ni al cielo, ni a atravesar el mar, ni a otro país, ni ir al templo en Jerusalén, porque es que ahora la fuente está en nosotros, hermano. La vida espiritual está en nosotros, hermanos, y a veces es terrible que a veces la monotonía de la vida cristiana nos hace como ya tener en poco eso. Eso le sucedió a los israelitas. Como ellos comían maná todos los días, llegaron a un punto que dijeron, estoy hastiado del maná. Pero hermanos, en la medida que nosotros entendemos la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo, podemos dar gracias porque es por ese fluir interno que yo me puedo levantar y orar. Es por ese fluir interno que yo puedo abrir las Escrituras y entenderlas. Es por ese fluir interno que yo puedo luchar con el pecado, guardarme del mal carácter. Es por ese fluir interno que puedo servir a Dios. Es por ese fluir interno que discierno el pecado, el mundo, las tentaciones. Es por ese fluir interno que alimento mi alma, camino con Dios. Puedo ser mejor padre, puedo ser mejor esposo, puedo ser mejor hijo. Hermanos, cada día no debemos pensar que esas gracias son naturales. Esas gracias son un don de Dios, hermano. Esas gracias son la oportunidad que Dios le da a sus hijos de disfrutar la vida del Espíritu, el río que fluye. Obviamente, la Biblia nos habla que nosotros podemos de alguna manera tapar esas fuentes. ¿Se acuerdan en los tiempos de Jacob? ¿Qué hicieron los enemigos de Jacob?
taparon el pozo. Y el asunto es que la fuente está en nosotros. Pero si usted no cultiva esa vida espiritual, si usted no anda con Cristo, si usted no mantiene una relación de oración con Él permanente, y por el contrario usted le echa mundo, pecado, distracciones, pereza, entretenimiento, usted puede ir tapando la fuente. Pero solo hay que hacerle hacia eso y la fuente sigue, porque es una fuente en nosotros, eterna. Pero hermanos, nosotros debemos reconocer que al creer en Cristo hemos recibido por la gracia de Dios su Espíritu y Él es la fuente. Entonces, así como el Evangelio se centra en lo que Dios nos da en Cristo, también otra característica importante de nuestra fe es que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, quien nos ayuda, quien nos socorre en nuestra debilidad, quien intercede por nosotros, quien nos guía, quien nos enseña, quien nos convence. Cuando usted habla con un hermano y esa persona se convence de que está haciendo algo mal, eso no es natural, hermano. Lo natural es justificarse. Pero si se convenció es porque el Espíritu Santo le está ayudando. Cuando usted entra a una situación con una persona difícil y usted por encima de lo que ella le hace, usted lo puede amar, es la fuente. Cuando usted está en un tiempo de prueba y a pesar de las pruebas usted persevera, soporta y vence, es por el Espíritu. ¿No es así? Hermano, en estos días contaba la historia. Un crucero en medio del mar se quedó sin electricidad. Hasta los inodoros del baño servían por la luz. Imagínense, todo servía con electricidad y se fue la luz. Se acabó la comida, se acabó el baño, se acabó la luz, el calor, los mosquitos, se volvió un infierno. Hermanos, nuestra luz es Cristo. Podemos hacer, caminar, avanzar por Cristo y su vida en nosotros. Si se va la luz, hermanos, si se va la luz, ¿qué nos espera? Pero gracias a Dios tenemos la fuente en. Entonces el Evangelio se centra en lo que Dios da en Cristo y esa fuente está en nosotros. Y lo último del pasaje, dice ahí, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua. Y mire esta frase, que salte para vida eterna. Algunos comentaristas llegan a decir que se podría traducir así mejor. No tendrá o su agua servirá para toda la eternidad. Hermano, esa agua, esa fuente, esa vida espiritual es algo que Dios nos ha dado para siempre. Para siempre. Y eso incluye los tiempos difíciles, eso incluye los desafíos, eso incluye los momentos de oposición, de lucha con el pecado, de lucha familiar, de necesidad en la iglesia. Hermano, el creyente puede tener necesidad de muchas cosas, pero la promesa de Cristo es que el Espíritu va a estar ahí siempre. Siempre. Para toda la eternidad la fuente salta. La fuente sale, la fuente fluye. Solo basta volver nuestro corazón a Cristo, solo basta pedir, porque aunque el río a veces parece menguar, la fuente siempre va a estar saltando. Hermanos, a usted no le llena, a mí estos pasajes me llenan de alegría, porque yo sé que no sé qué va a ser de mí de aquí a 10 años, de aquí a 5 años, de aquí a 20 años. Pero lo que sí sé es que lo que Cristo me dio va a estar conmigo. Su Espíritu me va a acompañar. Su Espíritu me va a ayudar. Su Espíritu me va a redarguir. Su Espíritu me va a hablar. Su Espíritu me va a consolar. Su Espíritu me va a animar. Su Espíritu... Alguien me decía en estos días, hermano, si vio lo que le sucedió a tal predicador, lo abandonó la iglesia, seguramente la familia lo abandonó todo el mundo por lo que hizo. Y yo le dije, hermano, él creo que lo único que no lo va a abandonar es el Espíritu Santo. Porque Él para siempre, hermanos. Así sea como ese testigo que nos está alarmando que estamos haciendo las cosas mal. Cuando hemos creído en Él, cuando hemos bebido de Él, la fuente está en nosotros, hermano. Para siempre. El salmista decía, ¿a dónde voy a huir?
si a donde fuere estás tú. Hermano, y nosotros deberíamos llenarnos de esa idea, hermano, a donde vayamos, al trabajo, a la familia, a los desafíos de la vida y del mundo. Recuerde, el Espíritu está en usted, hermano. Y el Espíritu salta para ayudarnos y proveer todo lo que necesitamos. Mire que la mujer, al entender todo esto, mire lo que dice, y así vamos terminando el mensaje en el verso 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Hermano, la conversación sigue, pero para este punto, con lo que había oído la mujer, lo único que ella pudo hacer fue clamar: Señor, si eso es lo que ofreces, dame esa agua para que yo no tenga que venir aquí y tomarla. Alguien decía: la fe de esta mujer todavía no es tan clara. Ella todavía no está distinguiendo entre el pozo, la vida espiritual y lo que le está explicando Jesús. Pero a pesar, hermanos, de esa fe nublada, esa falta de conocimiento claro, yo quiero terminar mi enseñanza hoy mostrando que ella se dio cuenta que necesitaba y pidió. Y como veíamos el día de ayer, ninguno que pide, ninguno que busca, ninguno que clama en Cristo y en las promesas que Él ha hecho va a salir sin recibir respuesta. Hermanos, Cristo dijo en este mismo pasaje: al que me pidiere, yo le daré. Yo no sé en qué situación espiritual está usted. Tal vez usted es una persona que está escuchando el Evangelio por ahora, tiene dudas, pero yo quiero decirle, como hablaba la palabra de hoy, nadie ni nada va a saciar su alma sino Cristo. Y su responsabilidad va a ser pedirle, su responsabilidad va a ser buscarle, su responsabilidad va a ser recibir lo que Él está por darle. Como un hermano decía, la gente va a llegar al infierno porque no pidió. No pidió a aquel que podía darle vida eterna. No pidió a aquel que podía perdonarle. No pidió a aquel que podía saciarle. Pero si usted está en ese punto de entender las Escrituras, de ver su necesidad y de ver el amor de Cristo, pídale. Pídale que Él puede darle agua bendita. Hermano, y no solo quisiera hablar esto al incrédulo. A veces nosotros como cristianos hemos recibido un evangelio deficiente. Un evangelio legalista, un evangelio de obras, un evangelio moralista. Y no se nos ha predicado a Cristo. No se nos ha predicado la gracia que Él trae. No se nos ha predicado acerca del Espíritu Santo y todo lo que Él hace en nosotros. Yo quisiera decirle que si usted hasta ahora está entendiendo lo que es el cristianismo, el evangelio, como creyente, usted también puede pedir y usted también puede recibir. Cuando usted vea una necesidad, un desafío, un mandamiento de Dios en su escritura para usted, eso es lo primero que debe llevarlo a usted y a mí a hacer es: Señor, dame el amor que necesito darle a mi esposa, dame la paciencia que necesito para esta prueba, dame la sabiduría para tomar la decisión que debo tomar en esta situación, dame las palabras para predicarle a esa persona, dame la sabiduría para el consejo que necesita fulano. Dame, Señor, dame de esa agua, dame de eso que sacia, lléname interiormente, no quiero tener sed. ¿Cómo puedo vivir con hambre y necesidad si tú prometiste que los que creyéramos íbamos a ser satisfechos? Dame. Hermano, no se avergüence de pedir, porque Él vino a dar. No se avergüence de clamar, porque Él está dispuesto a ayudar. ¿Saben por qué no pedimos, hermano? Porque a veces nos creemos suficientes. Esa es la miseria del corazón orgulloso. Que estamos en problemas, estamos casi destruidos, estamos acabados y aún así no oramos. Aún así no clamamos. Aún así no pedimos a aquel que dijo: si me pides te doy. ¿Qué cosas, no, hermanos? Que Dios nos libre de la ignorancia y del orgullo.
que evitan que busquemos en aquel que puede satisfacernos. Ojalá nuestro corazón termine como terminó en este momento las palabras de la mujer samaritana: Señor, dame de esa agua. Eso que el hermano está predicando, eso que dice tu evangelio, esa saciedad, esa agua que salta, eso que corre como un río, Señor. Dame, yo quiero eso, Señor. No me quiero conformar con una vida cristiana superficial, Señor. Una vida cristiana religiosa, legalista. Yo quiero ser saciado por ti, Señor. Dame de esa agua. Como cantábamos hoy, dame, porque si tú me das, viviré. Amén. Entonces, hermanos, el corazón del evangelio es esto: pedirle a Cristo que Él pueda saciar lo que Él solo puede saciar. Hay solo una aplicación final que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando. Un comentarista decía: el que tenga sed, busque alivio en Cristo. No se dé por satisfecho, porque, hermanos, a veces nosotros generamos una falsa satisfacción. Mire lo que él dice: no se dé por satisfecho con ir a la iglesia, no se dé por satisfecho de participar de los sacramentos, no se dé por satisfecho de asistir a la reunión de oración o de alabar con el pueblo, no se dé por satisfecho de buscar el consejo de un hombre o recibir la instrucción de alguien. Miren lo que él dice, que es bien importante. Esos medios, aunque Cristo los puede usar, hay una instancia más elevada a la que podemos ir: a Él. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces usted viene a la reunión y no viene a Cristo. Usted va al consejo de una persona y no está buscando a Cristo. A veces pasa eso, ¿no? A veces usted está en un ambiente donde viene por inercia y no viene para adorar a Cristo ni comer de Cristo. Y eso es una tentación. Hermanos, nosotros tenemos una puerta abierta al cielo y podemos ir directamente al trono de la gracia y encontrar a Cristo. Entonces, aunque usamos los medios de gracia, eso es para que nos lleven a Cristo. Cuando usted vaya a pedir un consejo, a escuchar una palabra, órele a Dios, que usted nos pueda, que Dios le dé la gracia a esa persona para escuchar a Cristo. Cuando usted venga a escuchar la palabra, no venga a fijarse cuál hermano está predicando, sino que usted se fije que lo que le estén hablando es de Cristo. Cuando usted está en la reunión, no se para porque le dicen o porque lo exhortan, sino porque su corazón está lleno de agradecimiento y quiere adorar a Cristo. Hermanos, que en todo nuestro anhelo y nuestra búsqueda sea de Cristo. Amén. Vamos a orar para dar gracias al Señor por su palabra, por todo lo que hemos venido aprendiendo, ¿no? Todo lo que Él ha venido enseñándonos nos sirva para que podamos venir a Él. Yo termino solo leyendo un versículo. Jesús se puso en pie. Imagínense si estuviéramos acá, hermanos. Jesús llegara a nuestra reunión y se pusiera en pie. Y dijo y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos, el Señor sigue haciendo esa invitación. Si usted tiene sed, vaya a Cristo y beba. Y va a recibir de Él una fuente inagotable.